Un saludo muy especial a todos los estudiantes del Instituto Bíblico Avivamiento Pentecostal. Esta es la clase para el día viernes 18 de noviembre. A partir de ese momento, debido a que el tiempo ya es corto, de aquí a la segunda semana del mes de diciembre, nos queda prácticamente un mes un poco largo, un mes y unos 8 días. Entonces es necesario adelantar 2 clases por semana más algunas enseñanzas, algunas instrucciones que estaremos entregando por escrito. El tema que hoy vamos a tratar, a trabajar es públicamente por las casas. Es decir, hoy entramos prácticamente a analizar lo que son las reuniones en las casas, examinando los antecedentes históricos, no solamente del tipo apostólico, sino esos antecedentes históricos del pueblo de Israel. Pues la mayoría de los creyentes que se convirtieron el día de Pentecostés eran de origen, no eran extranjeros netamente, eran extranjeros, prosélitos, pero descendientes de judíos. Entonces, ellos tenían las prácticas cristianas de lo que era la casa, el hogar, el establecimiento de la familia, lo que hizo fácil y muy posible realmente el crecimiento masivo que tuvo la iglesia del Señor en esos primeros días, precisamente en Jerusalén. La iglesia tuvo en sus comienzos un extraordinario crecimiento, realmente fue masivo. Hay muchas razones de esto. El avivamiento del Espíritu Santo, la predicación con denuedo de aquellos que recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a pregonar el mensaje con toda libertad. La disposición de todos los que se iban convirtiendo a, a recibir el discipulado para luego ser enviados, como hemos venido estudiando en las clases que hemos tenido en las semanas pasadas. La iglesia tuvo en sus comienzos un crecimiento extraordinario a través de la labor evangelizadora. A eso se dedicaron ellos, los primeros discípulos. ¿Por qué existía tanta efectividad en esa labor? Las escrituras son claras al declarar que los discípulos todos los días en el templo, escuchen, todos los días, no un día sí y el otro día no, y de vez en cuando iban, no señor, todos los días había una constancia, esa constancia la daba la presencia de Dios en sus corazones. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 42. Celebraban reuniones públicas en el templo, en el atrio exterior. El atrio exterior era la parte donde el pueblo en sí, el normal, el común del pueblo, se ubicaba. Había un lugar interno que se llama el lugar santo y luego el lugar santísimo, que era el lugar donde los sacerdotes realizaban los sacrificios continuos. El lugar santísimo, una sola vez en el año, el sumo sacerdote entraba a celebrar un solo sacrificio por todos los pecados del pueblo, pero el lugar santísimo era un lugar muy público, donde un pueblo religioso como Israel, como el pueblo judío, continuamente estaba llenando ese espacio, que era un espacio bastante grande, llenando ese espacio llamado el atrio exterior. A eso es que llama las escrituras reuniones en el templo. Y dice que aunque gozaban de una comunión constante en el Señor, el uno con el otro, no se entretenían ni cesaban de buscar a los perdidos. El apóstol Pablo nos presenta este modelo de la iglesia en Jerusalén, aplicado perfectamente en la administración. Allá en Éfeso, cuando en su despedida en Mileto es un pequeño puerto que queda cerca, se alcanza a ver desde Éfeso el mar, y ahí al lado del mar está Mileto. Ese es el lugar que escogió Pablo para la despedida
en esa ocasión después de 3 años de estar predicando públicamente por las casas. Y él lo reafirma, lo confirma, lo declara cuando dice textualmente: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Es un texto supremamente importante. Y de eso ha derivado el nombre que lleva el modelo, el sistema que a nivel mundial se ha venido enseñando. El sistema públicamente por las casas, que también se le llama método o sistema o plan 2020. Hay un punto que yo quisiera mencionarlo que me parece que es supremamente importante como una de las razones por las cuales la Iglesia del Señor tuvo un crecimiento extraordinario en aquellos primeros años y lo ha venido teniendo a través de los siglos, a pesar de la persecución. La Iglesia se ha sostenido. Las puertas del infierno no han podido prevalecer sobre esta predicación, pero hay una razón supremamente importante que quisiera mencionarla antes de continuar adelante. Al final de la Gran Comisión, en el versículo 20, él dice: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya lo hemos examinado en las clases anteriores sobre el Espíritu Santo. Y esto se refería: he aquí yo estaré con vosotros todos los días. Y se está refiriendo a los temas que ya hemos visto sobre el Espíritu Santo. Pero hay una obra, hay una actividad propia del Espíritu Santo que consiste en imponer la predicación del Evangelio a cada discípulo, cada persona que recibe el Evangelio y es llamada, posteriormente es hecha discípulo y luego enviada a ir y a ser discípulos, a seguir predicando, como una espiral continua. Es una espiral y es una espiral que de hechos exactamente que se cumplen. Cada vez que una persona se convierta, es enviado a predicar el Evangelio, pero estos lo hacen con otros, y estos con otros, y estos con otros, como dice la Biblia, hasta lo último de la tierra. Pero cuando el Señor entra en el corazón de una persona, realmente es Él el que predica el Evangelio. En ese caso, el Espíritu Santo. Hay una imposición. Habíamos dicho en las clases anteriores que no se trata de si la persona quiere o no quiere predicar el Evangelio, si tiene disposición o no, si tiene la voluntad, si tiene el amor, el afecto por las almas perdidas. No se trata de esto. El Evangelio no se predica por sentimientos de seres humanos, se predica por el sentimiento de Dios que está instituido, está metido, está incluido, está dentro de la vida de la persona cuando recibe el Espíritu Santo. Pablo lo dice de la mejor manera. Pablo dice: pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, no son mis sentimientos, no es porque quiero, no es porque me hace falta, no es porque soy muy buena gente, muy buena persona, pienso en las almas perdidas. Ese no es el asunto. Quien mueve realmente a una persona para que predique el Evangelio es el sentimiento de amor que Dios tiene por la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, mas tenga vida eterna. Somos instrumentos, vasos de barro, que por dentro llevamos ese tesoro maravilloso de la presencia de Dios y este mensaje de salvación para el mundo. ¿Se han puesto ustedes a pensar qué hubiera pasado que los 11, al final de todos esos años de formación, de capacitación, de instrucción, de discipulado, al final ellos no hubieran querido hacerlo? Todo hubiera sido un fracaso. Y en la realidad, si esto el Señor lo hubiera dejado a la voluntad de cada uno, esto hubiera sido un fracaso. Los seres humanos somos inconstantes, no tenemos principios que podemos sostenerlos. El amor a Dios es relativo. Prácticamente amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nuestro amor es consecuencia de ese amor que Dios ha establecido, instituido en nuestra propia vida. Entonces,
pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y es esa imposición de esa necesidad que nos hace, que nos obliga, que nos impele, que nos insta a estar predicando ese Evangelio. Y el día que no lo hacemos, algo por dentro nos mueve y tenemos que volverlo a hacer. Jeremías dijo, no predico más, tengo persecución, me ha metido en la cárcel, he estado en el cepo, encadenado, abofeteado, azotado, amenazado, endilgado, señalado. No predico más, capítulo 20 de Jeremías. No voy. Y él pensó que las cosas iban a quedar así y renuncio, bye bye, si te he visto, Señor, ya no me acuerdo más. Hasta aquí terminé con esta misión que tú me pusiste. Y fue saliendo orondo y tranquilo cuando de un momento un fuego ardiente empezó a bajar desde la coronilla de su cabeza, pasó por todo su cuerpo hasta la planta de sus pies. Trató de soportarlo y fue imposible. No, Señor. Cuando Dios llama a una persona, predica el Evangelio porque el Evangelio es lo más grande que le puede suceder al ser humano, a un hombre que está perdido, que no hay esperanza para él. El Señor no vino a condenar al mundo, Él vino a salvarlo. El mundo ya estaba condenado. Ya no había esperanza, no había justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gracia de Dios, de la gloria del Señor. Aquí no había ninguna esperanza. Él vino, a pesar de que estábamos perdidos y condenados, vino a darnos esperanza. Es lo más grande que nos ha podido pasar en todo lo que lleva esta humanidad. Es la oportunidad y la bendición más grande de parte de Dios para un mundo perdido. La iglesia primitiva adoraba a Dios en sus celebraciones masivas, testificaba, hacían milagros como el que sucedió entrando al pórtico de Salomón en la sanidad, en el milagro de sanidad de un cojo de nacimiento. Adoraban a Dios en celebraciones masivas, pero también lo hacían en las reuniones pequeñas en las casas. Este fue el modelo que se conservó hasta el siglo III en los tiempos de Constantino. Repito, el modelo original de la Biblia. Que con el tiempo hemos cambiado los modelos, que con el tiempo hemos construido templos, que con el tiempo convertimos un lugar de reunión público como es un templo, porque no es una casa, aunque se le llame casa de oración, es un lugar público donde la gente llega o donde la gente es invitada. Pero el modelo realmente original fue el de buscar la gente en la calle para llevarla, con el propósito de llevarla a las diferentes reuniones. Eso es realmente el sistema que se empleó en ese primer siglo, en esos primeros comienzos, después del avivamiento de Pentecostés. Hay algo más que debemos revisar aquí en esto. Cuando dice la Biblia, no cesaban, muestra la gran dedicación que los primeros discípulos colocaron en la labor encomendada por el Señor de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42. Ese fue el mandato del Señor. Para lo cual o en lo cual empleaban todo su tiempo y sus fuerzas. Las acciones de enseñar y predicar juntas producen el evangelismo completo. El evangelismo completo, públicamente, y lo que se gane públicamente, llevarlo a una casa. Esto quiere decir que cada persona que era ganada con la predicación pública en la calle, era discipulada con la enseñanza en una casa. Miremos el modelo de la casa de Zaqueo. Ese modelo es muy importante, muy interesante, porque es el modelo original de todo, de donde comenzó todo.
Es el modelo diseñado por el Señor Jesús. Miremoslo. Un caso especial de predicación pública y enseñanza en las casas lo vemos con Zaqueo. Después que Jesús predicó en un lugar público y pasó debajo de un árbol sobre el cual había subido una persona pequeña llamada Zaqueo. Jesús le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Lucas 19:5. Zaqueo no entrega su vida al Señor públicamente, aunque lo escucha públicamente, pero no es públicamente donde él toma la decisión de entregar su vida al Señor. En cambio, sí lo hace en su casa, donde se arrepiente, confiesa sus pecados y toma la decisión de enmendar el daño cometido a sus semejantes. ¿No le parece que el Señor Jesús nos está enseñando cómo la iglesia debe evangelizar? El predicador más efectivo de todos los tiempos, el maestro de todos los predicadores, acaba de hacer una campaña pública, pero requiere de la intimidad de un hogar para llevar a un alma necesitada de Dios al arrepentimiento. ¿Por qué hay tantas iglesias en nuestros tiempos que no gozan de un gran crecimiento? ¿No será porque generalmente hay mayor dedicación a la celebración en las reuniones en el templo? ¿Y se ha ignorado la eficacia de las reuniones en las casas? Es necesario que retomemos el sistema practicado por los primeros cristianos en Jerusalén y que tanto fruto les trajo con el extraordinario crecimiento de la iglesia y cómo la iglesia obtuvo ese tremendo crecimiento. La iglesia debe efectuar reuniones masivas en la calle o públicamente, sin olvidar la importancia de las reuniones en las casas. A veces la multitud impide a muchas personas ver al Señor, como pasó con Zaqueo, que tuvo que subirse a un árbol sicómoro. Él procuraba ver quién era Jesús porque todo el mundo mencionaba de un tal Jesús que estaba pasando por ese lugar. Él abandonó su trabajo, abandonó su descanso, abandonó su casa. Lo que él estaba haciendo lo abandonó para ir a conocer ese tan famoso Jesús que pasaba por Jericó. Eso está en Lucas 19:3. Así muchas veces las multitudes impiden a tantos llegar hasta donde está Jesús, ya que las reuniones públicas son generalmente impersonales. A diferencia de la intimidad y el calor de un hogar, como pasó ya en la casa de Zaqueo, donde hubo intimidad, donde las palabras fueron más enfocadas, donde hubo un estado de confianza para lograrse la gran conversión de un hombre como Zaqueo. El gran éxito del crecimiento de la iglesia en aquellos primeros días, con la conversión pública de los 3,000, luego de los 5,000 en el pórtico de Salomón, se debió a que se fueron consolidando, fortaleciendo, y en la medida que ellos iban entrando en ese calor espiritual, la comunión y la fraternidad de las casas, claro, se iba consolidando el trabajo de las conversiones masivas que sucedieron públicamente. Miremos un poco el modelo de las casas de los judíos. Es interesante porque la costumbre de las reuniones en las casas no era esa época, venía de un modo ancestral, años, siglos atrás. Había siempre ese estado, ese modelo, que las reuniones más importantes se sucedieran en las casas de los judíos. Los primeros cristianos en su mayoría eran de ascendencia judía.
La iglesia primitiva, en consecuencia, tenía un fuerte tinte judío proveniente de las tradiciones del Antiguo Testamento. Esto incluía las tribus, los clanes, las familias y sus casas. Y no era extraño que los grupos familiares y los círculos de amigos cercanos y sus casas fueran elementos naturales de primerísimo orden para que la iglesia hubiese experimentado un crecimiento tan grande como sucedió después del Pentecostés. La casa hacía parte sagrada de la estructura social del pueblo judío, y eso lo encontramos en Levítico 27:14. Y de hecho, allí se generaban las actividades familiares y comunitarias. La iglesia en las casas se convirtió en la plataforma efectiva de proyección del mensaje del Evangelio durante esos primeros siglos. Lucas nos permite observar hasta qué punto fueron importantes las actividades de la iglesia en las casas de los creyentes, cuando él dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones, en una casa, en las casas. Hechos 2, del 42 al 47. Todo eso se celebraba en las casas. La narración de este texto nos muestra comunión, compañerismo dentro de una casa. Comunión, compañerismo, entrega, altruismo, unidad, oración, compartimiento del pan. Todo eso en la intimidad de una casa. Y el texto continúa diciendo: y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hechos 2:46. Relación de lo que ellos denominaban iglesias. Ese punto hay que explicarlo y debe quedar totalmente claro para nosotros. Que en ningún momento ellos, el mundo cristiano, los primeros cristianos, los primeros días del Pentecostés, después del Pentecostés, ellos no alquilaron casas. La única casa que se alquiló, que se tiene noción en la Biblia, fue el aposento alto, donde sucedió el gran milagro y la gran explosión, ese gran avivamiento del día de Pentecostés. Pero ellos celebraban sus reuniones privadas en casas de familia, como la costumbre que ellos venían trayendo ancestralmente. Entre otras cosas, al comienzo de la era cristiana, al comienzo del movimiento apostólico en Jerusalén, se desató la gran persecución. Y de hecho, no podían tener sitios públicos donde hacer reuniones, no habían templos. Ellos no construyeron. Las reuniones se hacían en las casas. Y si una casa se llenaba, abrían otra casa, y si esa casa se llenaba, y prácticamente los 3.000, los 5.000, y cuando dice la Escritura Sagrada, después el número no se podía contar, todas esas multitudes se reunían, se repartían en casas de familia. Habían líderes, habían personas que dirigían las reuniones. Y en ese caso aparece la figura casa-iglesia. Las iglesias, los templos de esa época eran una casa de familia. Miremoslo un poquito más a fondo. La relación casa-iglesia es utilizada 4 veces en la Biblia, mostrándose así el propósito de Dios para que cada casa se convirtiera en un centro de promulgación de su palabra y a la vez en un centro de formación de nuevos discípulos. Ya encontramos 4. Hablemos de la primera. La Biblia habla a la iglesia de su casa. Romanos 16, del 3 al 5 y 1 Corintios 16, 19, refiriéndose a la iglesia de la casa de Priscila y Aquila. Segunda,
a la casa que está en su casa, Colosenses 4:15, refiriéndose a la iglesia de la casa de Ninfas. Tercera referencia, a la iglesia que está en tu casa. Filipenses 1:2, la iglesia de Filemón. Filemón 1:2, la iglesia de Filemón. Saludad a los de la casa de Narciso. Eso lo encontramos en Romanos 16:11, refiriéndose a la iglesia que estaba en la casa de Narciso. 4 referencias que nos muestran que las iglesias principales de esa época estaban ubicadas en una casa de familia. Pablo, escribiendo a los romanos, se refiere en su despedida a la iglesia de Priscila y Aquila, Romanos 16:5, como también a los de la casa de Narciso, Romanos 16:11. Son otros textos. Todos ellos, aunque adoraban a Dios en casas diferentes y hacían la labor de extender la palabra del Señor, formaban entre todas ellas una sola iglesia, todos los que estáis en Roma. Romanos 1:7. Lo explico un poquito más. Cuando el Evangelio llegó a Roma, se abrieron muchísimas casas, multitudes de casas donde se predicaba la palabra en una forma privada. Lo que el escritor sagrado nos muestra, a todos los que estáis en Roma, se está refiriendo a la suma de todos los creyentes que estaban en las diferentes casas en una ciudad tan populosa, tan inmensa como Roma. Todos ellos juntos conformaban la iglesia de Roma. Evidentemente, el concepto de la casa iglesia tiene su origen en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Los creyentes continuaron reuniéndose en los hogares hasta la época de Constantino, ya en el siglo III. Se comenzaron a erigir edificios eclesiásticos, con la excepción de algunas mansiones espaciosas de miembros ricos que fueron utilizados como iglesias hasta el año 200 después de Cristo. La casa iglesia era la única estructura física, la única construcción, el único templo, en otras palabras, utilizada para ese entonces. La institución casa-iglesia disminuye a raíz del auge de la iglesia romana. Pues la iglesia romana empezó a construir los templos que todos hemos conocido a través de la historia. Pero hasta ese momento en que la iglesia romana empezó a hacer su trabajo de expansión de su evangelio, más no del evangelio del Señor, ya se empezaron a construir nuevos templos. Antes de la Reforma, los valdenses y otros grupos se sostuvieron conservando el verdadero sentido de la palabra de Cristo. Se reunían en los hogares. Ellos continuaron hasta la Edad Media. Ellos continuaron las reuniones más importantes en las casas de familia. Y desde allí denunciaban las prácticas antibíblicas de la iglesia romana a la luz de las Escrituras. Los valdenses fueron héroes cristianos que prácticamente preservaron el verdadero sentido, el sentido original de los fundamentos apostólicos enseñados por los apóstoles en la época primitiva. Si hacemos un poquito más, nos metemos un poquito más en el libro de los Hechos de los Apóstoles, las más importantes actividades que se hacían por parte de la iglesia se hacían en casas. Miremos un poquito. Me parece importante que revisemos lo siguiente. El derramamiento del Espíritu Santo se hizo en una casa, en el aposento alto, una casa alquilada, Hechos 2:2. La comunión de los discípulos de casa en casa lo encontramos en Hechos 2:46. La enseñanza, la predicación se hacían en las casas, Hechos 5:42. Un milagro para la recuperación de la visión de Saulo fue en una casa, la casa de Judas, Hechos 9:17.
La resurrección de Tabita en una sala de una casa, Hechos 9:40. La visita de Pedro a la casa de Cornelio, Hechos 10:3. El éxtasis y la visión de Dios a Pedro en la casa de Simón, el curtidor, Hechos 10:9-19. La invitación a predicar en la casa de Simón, Hechos 10:22. La invitación para oír la palabra en la casa de Cornelio, en una casa, Hechos 10:24. El bautismo del Espíritu Santo en la casa de Cornelio, en Hechos 10:44. La oración intercesora en la casa de María, madre de Juan, Hechos 12:12. Hospedaje en la casa de Lidia, Hechos 16:25-40. La predicación en la casa del carcelero, en una casa, 16:32 de Hechos. La persecución de los judíos en la casa de Jasón, Hechos 17:5. Hospedaje en la casa de Justo, Hechos 18:7. Salvación en la casa de Crispo, Hechos 18:8. Manifestación demoníaca en la casa de Seba, Hechos 19:16. Enseñanza en el aposento alto en Troas, Hechos 20 del 7 al 8. Resurrección de Eutico en una casa, cuando Pablo estaba predicando a medianoche en la casa de Troas, Hechos 20 del 9 al 10. Predicación de Pablo por las casas en Éfeso, Hechos 20:20. Predicación y enseñanza en Roma en la casa alquilada por parte de Pablo, Hechos 28:30 al 31. Realmente las casas fueron la plataforma para el inmenso crecimiento de la Iglesia del Señor en aquel tiempo. Me gustaría mostrarles un poco sobre ya el tiempo más cercano al que estamos viviendo, después de esos primeros años que llamamos la era o la época o la edad primitiva. Podemos encontrar un poco más reciente el modelo de las reuniones de una de las personas más importantes, de inmensa trayectoria, de una fama impresionante, como fue el sistema de reuniones celulares de John Wesley, uno de los hombres más grandes que ha dado la iglesia cristiana en los años recientes. Juan o John Wesley o Juan Wesley, como le podemos decir. Después de todo esto que pasó en la etapa primitiva, aparece John Wesley hasta el siglo XVII, ya muy reciente. En el siglo XVII, en que se volvió a vislumbrar, volvió otra vez a resurgir el sistema de predicación públicamente y por las casas. Después de muchos años, esa etapa de oscurantismo, esa etapa que llevó la iglesia romana al mundo, a esa oscuridad de tantos siglos, es John Wesley quien vuelve de nuevo a iniciar ese proceso de crecimiento a partir de la predicación públicamente y por las casas, según Hechos 20:20. Era el sistema de Pablo, el sistema del Señor mismo, el sistema de la iglesia primitiva, el sistema de Pablo, y ahora era retomado por John Wesley. El verdadero potencial de la evangelización celebrada en las casas, en la que se reunían pequeños grupos, volvió a resurgir tan solo hasta el siglo XVII. Hacia fines del siglo XVII, John Wesley había logrado establecer 10,000, era un inglés, eso no fue en Estados Unidos, tuvo la iglesia más grande y una de las iglesias más grandes de todos los tiempos. Imagínense que él logró establecer 10,000 reuniones pequeñas en casas que él llamó celdas, y que más adelante nosotros lo hemos llamado como
pequeñas células. La mayoría de ellas en las casas, porque también se celebraban reuniones privadas, íntimas, en determinados sitios que no era una casa, pero había privacidad. A veces un parque, a veces algún lugar de reuniones privados que no era una casa. Este gran hombre de Dios mostró de nuevo al mundo en general el sistema que el Señor utilizó en la formación de sus discípulos. No había horarios en especial. Cualquier lugar se convirtió en una oportunidad y una oportunidad para establecer una reunión. No obstante, la inmensa mayoría de sus reuniones pequeñas se celebraban en las casas. Muchas denominaciones nacidas de la Reforma tuvieron su inicio en una casa. La historia del nacimiento de la Iglesia Bautista, Metodista, Presbiteriana, Discípulos de Cristo, y más adelante, a partir de los inicios del siglo XX, la Pentecostal, entre otras, tuvieron su origen en la intimidad de una casa. Las grandes organizaciones o denominaciones que existen en Colombia, todas comenzaron en casas, no había multitudes. Las multitudes comenzaron, como ya vimos en la clase anterior, con una pequeña célula, una semilla de trigo, que más adelante produjo un haz. Y más adelante un haz produjo un cultivo grande que llamamos trigal. En los últimos años hemos visto un altísimo incremento, un altísimo crecimiento a nivel mundial de iglesias de diferentes denominaciones que han incorporado la visión de las reuniones celulares en las casas. Y en la medida que han ido comprendiendo el método de Dios, el sistema de la Gran Comisión para la evangelización del mundo, lo han ido adhiriendo a sus costumbres y a sus prácticas, especialmente en la práctica de la presentación del Evangelio al mundo. La historia de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, por ejemplo, nos muestra cómo por muchos años se utilizaron casas antes de las grandes construcciones que hoy conocemos. Las reuniones en las casas dieron origen a esta inmensa iglesia que hoy tiene alrededor de 4.800 pastores. Todo comenzó en casas. Hoy hay templos para 2.000, 1.500 personas, 1.000 personas. Hay un modelo que quiero también presentar, que es mucho más moderno que el de John Wesley. Es el modelo de las reuniones celulares de Paul Yonggi Cho. Paul Yonggi Cho, que entre otras cosas murió al comienzo de este año, ya él falleció. Paul Yonggi Cho es en la actualidad el prototipo del crecimiento más inmenso a través de las reuniones en las casas que ha tenido este siglo que pasó. Según la revista Los Angeles Times, fue fundada en 1958 en la ciudad de Seúl, Corea del Sur, y cuenta con un millón de personas. Es la iglesia más grande de todos los tiempos. 1 millón de personas, 1 millón de miembros que asisten a un solo lugar, algo así como un coliseo inmenso. El pastor Paul Yonggi Cho dividió inicialmente la ciudad en varias zonas y asignó a cada una de ellas un líder de reuniones de células. Ellos lo llamaron reuniones familiares, a las que asignó a cada una de ellas un líder de reuniones y a las que llamó reuniones familiares. En el sistema que él diseñó, cada director de una reunión familiar debía hacerse cargo de un nuevo convertido a quien debía discipular. Ellos lo llamaron entrenar. El Señor lo llama discipular. Hasta convertirlo en su asistente. Entonces, una reunión era conformado por un líder y esa persona que él estaba discipulado posteriormente era convertido en su asistente. Cuando las reuniones familiares crecían,
debido al trabajo constante de invitar amigos, conocidos, familiares a cada reunión para compartir con ellos el Evangelio. Y si en esa casa había o asistía o se llenaba tanto de personas, esa reunión se dividía en dos nuevas reuniones, como ya vimos en la clase pasada. Es el mismo sistema celular de las células. Una célula da 2, esas 2 dan 4, esas 4 dan 8, esas 8 dan 16, esas 16 dan 32. Pero eso es un sistema que se llama biológicamente sistema de replicación. Cada vez que una célula se multiplica, se llama replicación celular técnicamente, médicamente, biológicamente. El director de la célula anterior, que se llenó y que ya hay mucha gente que hay que dividirla en dos, el director de la célula anterior buscaba un nuevo recién convertido a quien de nuevo discipulaba, porque el discípulo que él había formado era el que se encargaba de esa nueva reunión que había nacido precisamente por la duplicación. Se llenaba la reunión, había que dividir en dos, el líder principal quedaba con una y el líder auxiliar, el que él había formado, quedaba dirigiendo la siguiente, y ese era un trabajo que había que hacerlo sucesivamente. El director de la nueva célula hacía exactamente lo mismo, buscaba a un recién convertido a quien hacía su discípulo y posteriormente lo hacía su asistente. Siempre en una célula se necesitan dos personas, pero el líder principal forma el otro. Cuando iniciaba una nueva célula y así sucesivamente, el pastor Cho fue el primero en nombrar mujeres como líder de reuniones familiares, asunto que en esa región, en esos países de Asia, asunto que le generó fuertes controversias con la sociedad de su país, porque hasta ese momento no se le permitía a las mujeres desempeñar ningún oficio ni ningún liderazgo público. En 1967, la iglesia del pastor Cho contaba con apenas comenzando, se fundó en 1958, 9 años después ya contaba con 125 reuniones familiares y una asistencia en el templo, que era la parte pública, de 1,000 personas. En el momento la iglesia ya cuenta con cerca de 40,000 reuniones familiares en Seúl, con carácter celular. Para organizar la asistencia de sus miembros en el templo, diseñó un sistema en el que realiza varios cultos en el día, durante cada día de la semana. El lunes hay cultos de 7 a 9, de 9 a 11, de 11 a... y así sucesivamente todo el día, y se llena. Es un coliseo. Creo que esta clase es supremamente importante para que tengamos en cuenta la importancia que estamos dándole a las reuniones en las casas. Muchas personas han buscado ser parte de este sistema, pero hay personas que creen que lo primero que hay que hacer para iniciar una obra es contratar un local, contratar un templo y luego hacer un esfuerzo, un trabajo para llenarlo. Ese no es el sistema. El sistema más apostólico es empezar a hacer reuniones en las casas. Ustedes como estudiantes, ustedes como alumnos, personas que están preparando para el ministerio, para el pastorado, como evangelistas o como misioneras, lo primero que hay que hacer es establecer en una casa. En las siguientes clases ya entramos prácticamente cómo se puede hacer, cómo se puede cumplir ese modelo de iniciar una iglesia en una casa. Déjenme decirles que el hecho de que en una casa se comience con 2 o 3 personas, el dueño y 2 familiares o 2 vecinos que se inviten, así sean 3 personas, esa es una iglesia.
Mientras un líder los maneje, los dirija, les haga seguimiento. Él es el pastor de ese grupo. Ese grupo no va a quedar con 3, porque esos 3, a través de un trabajo de reproducción, de formación, que nosotros llamamos discipulado, a través de ese sistema del discipulado se va a entrar a trabajar con los vecinos, con las personas o los amigos. Cada persona que facilita una casa tiene tíos, primos, vecinos, hijos, el que le vende la carne, el que le vende la leche, el que... Hay alrededor de esa persona lo que la Biblia llama los tuyos. Vete a los tuyos y cuenta. Es decir, los relacionados que hay en la vida de cada persona. ¿Qué pretendemos nosotros al final de este curso? Que cada uno de ustedes tome lo que está recibiendo, lo ponga en práctica, y la mejor manera de ponerlo en práctica es que ya vaya, desde ya vaya pensando en la posibilidad de iniciar una reunión donde pueda compartir este mensaje que usted está recibiendo, más lo que ha recibido de su institución, más la doctrina que usted ha aprendido durante todos estos años. Nosotros estaremos dando algunas indicaciones de qué es lo que hay que enseñarle, de qué hay que participar a la gente para llevarlos realmente en su discipulado a una conversión efectiva, para posteriormente ellos se conviertan en multiplicadores del mensaje del Señor. Dios les bendiga a todos ustedes.